¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Goicoechea. Soy médico metodólogo. Trabajo en el Departamento de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica aquí en Jetsi, en Salud. Y bueno, muy agradecido en verdad de la invitación y de poder compartir unos minutos con ustedes para conversar sobre un tema tan importante como es la toma de decisiones de salud utilizando la medicina basada en evidencia, ¿no? Que es como ustedes saben, es un tópico bastante importante y del cual se ha hablado bastante en los últimos años, ¿no? Aproximadamente en los últimos 7 años es que aquí en Perú empieza a desarrollarse con fuerza este movimiento de la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, vamos a tocar algunos puntos clave durante esta sesión, recalcando, por ejemplo, la definición de la medicina basada en evidencia, por qué es importante su uso, los pasos para utilizarla y también de repente romper algunos mitos que por ahí de repente hemos escuchado acerca de que la medicina basada en evidencia iba a convertirse en un estándar o un proceso mediante el cual simplemente ya se iba a sistematizar la manera de cómo se iba a brindar la medicina, ¿no? Pero que es algo que realmente no es así, sino que también Tumbes involucra presente. bastante la experticia clínica. Pues presente le dice. ¿Cómo está, Tumbes? Muy buenos días. Muchas gracias por asistir. Muy bien, entonces empezaremos con la presentación. Y para empezar, pues me parece que algo bastante importante es empezar a ver lo que sucede rutinariamente, ¿no? Digamos en la vida en el hospital, de repente algunos casos que ustedes han podido escuchar anecdóticos, como es el presente caso que les traemos a continuación, ¿no? En el cual, por ejemplo, dice, el señor Pérez es un paciente adulto mayor que ha presentado desde hace una hora dolor retroesternal, ¿no? Y en el EKG se muestra una elevación del segmento ST, lo que sugiere un infarto agudo de miocardio, ¿no? Ahora, la pregunta que posiblemente se pueda hacer un médico que esté atendiendo a este paciente será la siguiente, ¿no? En pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿el tratamiento con aspirina reduciría la mortalidad? Entonces, como sabemos, pueden haber algunos escenarios, ¿no? De repente un grupo de personas puede dar esta respuesta, que es la alternativa A, ¿no? Mi maestro, por ejemplo, el doctor Perales, lo prescribe, así que yo también prescribiré aspirina para el tratamiento de este paciente y para reducir la mortalidad en este caso, ¿no? O quizás otro grupo de personas lo que diga es lo que está en la alternativa B, ¿no? Que hay una nueva aspirina que me recomendó un visitador médico, así que lo probaré con este paciente. O de repente hay otro grupo de personas que lo que diga es encontrar una revisión sistemática que reporta una disminución de eventos cardiovasculares con mínimos riesgos de sangrado al utilizar la aspirina, ¿no? Entonces, hay distintas maneras en las cuales una persona de repente podría abordar esta pregunta. Y lo que vamos a ver en esta sesión es cuál sería de repente la manera ideal o más adecuada de poder abordarla y responderla, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a utilizar durante el desarrollo de la sesión para poder explicar un poco acerca de la medicina basada en evidencias, ¿no? Y como ustedes pueden ver, hay algunas alternativas como las que presentamos, la A, la B o la C. ¿Y esto qué implica? ¿Qué quiere decir? Que la toma de decisiones es un entorno complejo y es un proceso complejo. No es fácil tomar decisiones, a pesar de que quizás algunas de ellas en nuestra vida sean un poco sencillas de tomar, pero cuando estamos hablando de un paciente o de una decisión clínica son bastante relevantes, ya que impactan bastante en la vida del paciente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son desarrollar los siguientes temas, ¿no? La definición de la medicina basada en evidencia, su importancia, los pasos para la práctica y los beneficios de utilizarla. Entonces, ya que hemos escuchado tanto acerca de este término de medicina basada en evidencia, ¿qué es lo que entendemos por ello? ¿No? Es la definición que da el doctor David Sackett, la que les presento a continuación, que él menciona que la medicina basada en evidencia es integrar la mejor evidencia científica disponible al momento con la experticia clínica y los valores y preferencias de los pacientes para dar una atención de calidad, ¿no? Ese sería el concepto básico de la medicina basada en evidencia. Y como ustedes pueden ver en la definición, se comprenden estos tres grandes dimensiones que quizás algunas personas pensaban que estaban completamente separadas, que hablar sobre evidencia excluía completamente a la experticia clínica o a lo que pueda desear un paciente o preferir un paciente, ¿no? Y como vemos, esto no es realmente así, sino que la medicina basada en evidencia más bien trata de integrar estas dimensiones en un solo concepto para poder tomar una decisión adecuada para el paciente, ¿no? Y con respecto a los cuidados basados en la evidencia, como les mencionaba, entonces tenemos estas dos grandes esferas, ¿no? La experticia clínica, que se refiere a las competencias, al juicio clínico, a cómo es adquirido por los recursos humanos, a la experiencia clínica y la práctica clínica que pueda tener un médico asistencial, ¿no? ¿Y qué quiere decir la mejor evidencia clínica disponible? Se refiere a la percepción de los estudios con mejor calidad metodológica que estén disponibles al momento,
¿no? Y dentro de ellos, dentro de esos estudios, por ejemplo, es bastante importante mencionar el uso de un tipo especial de estudios que se denomina revisiones sistemáticas, que probablemente ustedes hayan podido escuchar hablar de ellos, ¿no? Que son las principales fuentes mediante las cuales también se elaboran las guías de práctica clínica y es el insumo que también utilizamos nosotros para realizar las guías de práctica clínica aquí en Salud, ¿no? Ahora, hablando de por qué entonces esto es importante, porque como ustedes también saben, hay nuevos tipos de evidencia que siguen generándose para crear cambios en los tratamientos de los pacientes. Y como pueden ver, aproximadamente al día se publican 19 artículos. Entonces, poniéndonos a pensar, de repente no tendríamos el suficiente tiempo como para poder leer continuamente la cantidad tan grande de artículos que se va publicando día a día, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que, de alguna manera, poder leer aquellos artículos que cumplan con una calidad metodológica adecuada para poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Y en un tiempo prudente. ¿Y esto cómo se traduce? Como ustedes pueden ver, si me permiten usar el cursor, esto es lo que nosotros, digamos, representaríamos con la medicina basada en evidencia, ¿no? En las tres esferas de las que hablamos: la experticia clínica, las preferencias de los pacientes y la mejor evidencia disponible. Pero ¿cómo llegamos a utilizar todo esto? Tenemos que pasar por una serie de procesos previos que parten desde la generación de la evidencia. ¿Y esto qué quiere decir? El desarrollo de, por ejemplo, ensayos clínicos o estudios observacionales, ¿no? Y esos estudios, como mencionábamos, son tantos que se publican al día, es tanta la evidencia que se está generando, necesitamos una forma de poder resumir esta evidencia y poder enterarnos de, digamos, qué es lo que está sucediendo en un tiempo más prudente, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la síntesis de evidencia. Y dentro de esta síntesis de evidencia, lo que utilizamos son los estudios que se conocen como revisiones sistemáticas. Y posiblemente ustedes han escuchado hablar acerca del Centro Cochrane, que es un centro reconocido mundialmente que se dedica a hacer este tipo de revisiones sistemáticas y de las cuales también proporcionan evidencia bastante importante para tomar una decisión, ¿no? Pero, ¿qué hacemos luego de haber sintetizado toda esta evidencia disponible al momento? Lo que hacemos es volver a sintetizarla, pero a través de un lineamiento o una guía de práctica clínica, que es lo que realizamos nosotros en el departamento en el cual laboro, aquí en YETSI, ¿no? Y luego de ello es que nosotros la difundimos y es importante en este punto que ustedes puedan interpretar lo que se está mencionando en los artículos y saber de qué manera se puede aplicar o no a un determinado caso. Es decir, utilizar la medicina basada en evidencia. Ahora, ¿por qué la toma de decisiones en la práctica clínica se necesita usar evidencia, ¿no? ¿O cómo es que tomamos estas decisiones? Como sabemos, el tomar decisiones es un proceso cognitivo que resulta de la selección de un curso de acciones a través de alternativas posibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podemos contar con varios tipos de estudios, pero tenemos que ser críticos en poder elegir aquel que se ha desarrollado con una calidad metodológica adecuada y luego hacer el ejercicio de ver si es que este estudio en verdad puede ser aplicable en nuestro contexto. Es decir, no decir que simplemente el estudio, por haber dicho que cierta intervención o cierto dispositivo está funcionando, tenga que aplicarse a todos los casos por igual, sino que es necesario tomar una decisión también de manera individual con el paciente, ¿no? Y esto es a lo que llegamos, es una propuesta un poco antigua acerca del proceso de toma de decisión, ¿no? En el cual nosotros partimos identificando una decisión que hay que tomar, ¿no? Que por lo general se traduce esto luego en una pregunta, por ejemplo, de investigación, ¿no? Recolectar la cantidad de información necesaria, poder evaluarla críticamente, integrar esto en el aspecto individual de cada paciente y posterior a ello tomar una decisión, ¿no? Es por eso que en la práctica clínica lo que tenemos es esto, ¿verdad? Es una enfermedad, un paciente con determinada enfermedad y podemos tener distintas opciones de tratamiento. Entonces, ¿cómo elegir la opción adecuada para este paciente? Nuevamente, la medicina basada en evidencia nos proporciona esa herramienta o ese puente para poder nosotros tomar una decisión adecuada, ¿no? Ahora, hablemos acerca de los pasos para poder iniciar utilizando la medicina basada en evidencia. Como ustedes pueden ver a continuación, son 5 pasos que parte acerca de formular una apropiada y pertinente pregunta de investigación. Entonces, veamos cada uno de ellos de manera un poco más pausada y este es el primer paso, ¿no? Formular una pregunta de investigación. Y acá hay algo bastante importante que reconocer, que es el formato PICO. No sé si es que de repente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder escuchar o leer de repente algún artículo metodológico acerca de qué es la pregunta PICO, ¿no? Y de por qué se está utilizando
tan, digamos, frecuentemente en los procesos de investigación y para la formulación de estos estudios que son las revisiones sistemáticas. ¿Puedo tener retroalimentación? Sí. Sí, de los participantes. No sé, Red Cajamarca, si quisiera participar, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de qué es una pregunta pico? ¿O sabe qué es una pregunta pico? Buenas tardes, Red Cajamarca. Buenas tardes. Tardes. Por favor, lo que pasa es que han tenido inconvenientes. No sé si lo estarán grabando Sí, esta- claro. porque lo que pasa es que han tenido un inconveniente ahorita algunos de los médicos que están por llegar. Ahorita uno está ya llegando, pero hay dos que han tenido un inconveniente. Me Está bien, sugirieron no hay ningún problema. si lo podíamos tener la grabación, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Gracias. Red ¿Está Tumbes, grabando? buenas Dígame para tardes. coordinarlo. Sí, lo estamos grabando, gracias. Red Tumbes, buenas tardes. Buenas tardes, Red Tumbes, ¿nos escuchan bien? Bueno, me parece que no. Por el momento quizás no están presentes, ¿no? Sí, me parece que sí. Continuamos. Sí, no hay problema. Vamos a Bueno, continuar. entonces, claro, como me mencionan que va a quedar como grabación, entonces continuamos con la exposición, ¿no? Y hablarles entonces un poquito más acerca de qué es la pregunta pico, ¿no? Como les mencionaba, la pregunta pico es un formato en el cual se incluyen estos 4 componentes, ¿no? La población, se habla acerca de una intervención, acerca de un comparador y acerca de un desenlace, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque como ustedes pueden ver, esta pregunta enmarca prácticamente qué es lo que va a conducir la investigación, ¿no? Es decir, a quiénes nos vamos a dirigir o a quiénes podría ser extrapolable este estudio, ¿no? ¿Con qué intervención vamos a evaluar? Es decir, qué medicamento o tratamiento nuevo se está poniendo a prueba, ¿no? ¿Cuál es el comparador? Que es algo bastante importante, porque algunos estudios utilizan un comparador como por ejemplo que es un placebo, y que en este caso es para ver si es que el medicamento nuevo que se está probando es eficaz o no, o en algunos casos el comparador no es un placebo, sino que es otro tratamiento. Y ese tipo de estudios se les denomina estudios head-to-head, ¿no? En el cual, por ejemplo, queremos comparar, en este caso que pusimos el ejemplo, ¿no? La aspirina versus algún otro medicamento que tenga similar, digamos, capacidad de eficacia, ¿no? Y los desenlaces que son también bastante importantes, ¿no? Es acerca de, se refiere cómo cómo prueba la eficacia o seguridad de esta intervención. Y dentro de los desenlaces hay 2 grandes grupos de desenlaces, aquellos desenlaces de eficacia y los desenlaces de seguridad, que son importantes evaluar ambos para poder tomar una decisión adecuada. Entre, por ejemplo, los desenlaces de eficacia, tenemos en este caso, estamos hablando de la aspirina como ejemplo, la mortalidad, ¿verdad? Si es que reduce o no la mortalidad. Pero no solamente podemos hablar acerca de la mortalidad, sino también podemos tener otro tipo de desenlaces más que creamos importantes para los pacientes. Y también con respecto a los efectos adversos, como por ejemplo si es que la aspirina podría causar mayor sangrado El premiado, ¿no? o no. Soy capacitación. Pero debe venir la gente a que yo capacito, no yo, porque yo voy a salir sabiendo bastante más que estos de acá. Sí, pues. Buenas tardes, ¿cómo están? Pero está bien. Aquí tenemos el gusto de las redes que se han incorporado. Por favor, Red Piura. ¿Cómo Piura está? Mucho presente, un saludo Mucho muy afectuoso gusto, de parte doctor. de nuestro gerente, el doctor José Céspedes. Le damos nuestro cordial Muchísimas saludo. gracias. Muchísimas gracias. Doctor, le comento, estamos en plena telecapacitación. Les pediría, por favor, apagamos los micros para poder continuar. ¿Les parece bien? Y al final hacemos las preguntas correspondientes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Continúe, doctor. Muy bien, entonces continuando con la ponencia, lo que teníamos era, como le mencionaba, utilizar el ejemplo de la presentación inicial, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la población que estamos abordando? Como mencionábamos, era un paciente adulto mayor que presentaba un dolor trastornal y que nosotros pensábamos como posibilidad diagnóstica que era un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, la población en este caso, si estamos hablando de un estudio que haya tratado acerca de evaluar la aspirina para reducir la mortalidad, la población sería pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿no? La intervención, como lo mencionamos,
es el medicamento que queremos nosotros evaluar o del cual queremos investigar su acción, que en este caso vendría a ser la aspirina. Y como comparador, en este caso, para el ejemplo, podría ser un placebo, pero no necesariamente es un placebo como mencionaba, sino que también puede ser algún otro medicamento que tenga una similar acción al de la aspirina, ¿no? Y como desenlaces, en este caso, para el ejemplo práctico, solo teníamos que era la mortalidad. Pero como les mencionaba, también este podría ser un desenlace de eficacia, ¿no? ¿Qué tan eficaz es la aspirina para reducir la mortalidad? Pero también necesitamos evaluar qué tan segura es la aspirina para el uso de esta patología. En este caso, por ejemplo, como efecto adverso, podríamos ver si, por ejemplo, la aspirina causa mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la pregunta pico, de plantearse una pregunta pico, y es lo que vamos a utilizar prácticamente día a día en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, si para un paciente como, por ejemplo, Guillain-Barré, ¿debería darse tratamiento con corticoides o no debería darse tratamiento con corticoides, ¿no? ¿Sería más eficaz que algún otro tratamiento que se está proponiendo? Entonces, todas estas preguntas es de donde parten las búsquedas de la evidencia, ¿no? Entonces, tenemos que también las preguntas pico pueden ser de distintas clases. Podemos tener preguntas de terapia, como por ejemplo la que hemos visto previamente, ¿no? Si es que la aspirina es eficaz para reducir la mortalidad. Sería una pregunta de tipo terapia. Pero también hay preguntas pico que no se refieren netamente a terapia, sino por ejemplo a diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si es que utilizar determinado score diagnóstico o test diagnóstico es mejor que otro, ¿no? También hay preguntas acerca de causas, de causalidad, de pronóstico, de prevención, de examen clínico y también de costos. Y para cada uno de estos tipos de pregunta es importante saber que tenemos que evaluarlo a través de un estudio o un diseño adecuado, ¿no? Como por ejemplo el de la terapia. Estamos viendo que para evaluar estudios de terapia lo importante sería utilizar estudios de diseño de ensayo clínico. Para diagnóstico, por ejemplo, podría ser un estudio observacional, ¿no? Para causas también otro ensayo clínico, para pronóstico un estudio de cortes o para ver efectos adversos también un estudio de cortes, entre otros tipos de diseño más. Entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Recordando, es plantearse una pregunta de investigación, una pregunta pico, una pregunta que queramos desarrollar. El siguiente paso para la medicina, para tomar una decisión con medicina basada en evidencia, es buscar sistemáticamente en la literatura científica. Y para ello podemos hacer uso de diversas bases de datos y diversos buscadores, ¿no? Uno de quizá los buscadores más utilizados es PubMed, ¿no? Pero no es el único, sino que existen otros buscadores más. Sin embargo, es el más utilizado, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos nosotros que Salud cuenta con digamos, estas bases de datos a las cuales también se pueden acceder para hacer la búsqueda de la literatura científica, como es el Dynamed Plus o la librería Cochrane también, ¿no? También comentarles que nosotros en la página de Yeti tenemos una sección de guías de práctica clínica, que es en donde también se puede buscar información, y en estas guías de práctica clínica están sintetizadas también búsquedas de evidencia de revisiones sistemáticas principalmente, pero también se pueden encontrar búsquedas de ensayos clínicos o de otros estudios primarios. Entonces, también eSalud les proporciona a ustedes una fuente bastante importante y confiable para poder hacer una búsqueda adecuada para responder a esta pregunta pico inicial. Y es aquí como, por ejemplo, tenemos estas bases que mencionábamos, ¿no? Tenemos bases de datos bibliográficos, como por ejemplo Cochrane, como le mencionábamos, Medline, que se utiliza PubMed para buscar en Medline, Embase y otras más, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora una vez que hemos hecho ya la búsqueda de la evidencia, tenemos un conjunto de artículos que hemos, digamos, podido colectar. Entonces, ¿cuál de ellos utilizar, ¿no? Probablemente encontremos diversos tipos de estudio. Encontremos un estudio observacional, encontremos un estudio de ensayo clínico, encontremos una revisión sistemática para responder a esta pregunta. Entonces, ahora lo siguiente es elegir cuál de ellos podría utilizar para responderla adecuadamente, ¿no? Y para ello vamos a ver esta pirámide de evidencia, en el cual, por ejemplo, en la cúspide se encontrarán las revisiones sistemáticas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, por debajo de ellos se encontrarán los estudios, los ensayos clínicos, que son los estudios que se hacen con bastante rigurosidad en su desarrollo. Por debajo de ellos están algunos estudios observacionales, como los cortes o casos control. Sin embargo, quiero mencionarles que esta pirámide de evidencia está cambiando y actualmente no se ve de esta manera, sino que pueden haber también revisiones sistemáticas, pero que hayan sido desarrolladas de una manera inadecuada o con métodos inadecuados.
También pueden haber ensayos clínicos que hayan sido desarrollados de la misma manera, con métodos inadecuados o que tengan una fuente importante de sesgos. Entonces, es importante saber que si bien las revisiones sistemáticas podrían estar en la cúspide, es necesario evaluar críticamente si es que esta revisión sistemática fue desarrollada con una metodología adecuada. Es por eso que es el término de lectura crítica. No solamente basarnos en el tipo de estudio que estamos encontrando, sino basarnos en más bien cómo fue desarrollado ese estudio y si cumplió con los estándares adecuados para que la metodología sea correcta y los resultados sean válidos. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, que hemos planteado una pregunta, hemos hecho una búsqueda sistemática en bases de datos confiables, hemos elegido el artículo de investigación que vamos a utilizar para responderla, hemos evaluado la calidad metodológica de este artículo, lo que hacemos es integrar todo este conocimiento con la decisión y la experticia clínica, ¿no? Aquí es donde vamos a integrar lo que hemos encontrado en la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes, la experticia clínica y otros componentes más, como por ejemplo el uso de recursos o qué tan factible es realizar esta intervención, entre otras cosas, ¿no? Y por último, lo que vamos a hacer es, en el paso 5, es evaluarlo, ¿no? Si es que se planteó correctamente la pregunta PICO, si es que se utilizó la mejor fuente de evidencia disponible, si es que la intervención sirvió para el paciente, si es que el paciente está satisfecho con la intervención. Y luego de haber hecho todo este proceso, lo que hacemos es tomar una decisión, ¿no? Y este es el proceso de toma de decisiones basados en medicina basada en evidencia, ¿no? En el cual, como ustedes pueden ver, no se está excluyendo la experticia clínica, ni los valores de los pacientes, ni las preferencias de los pacientes, sino que más bien se está integrando en una toma de decisión, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían los beneficios de adoptar la medicina basada en evidencia? Varios de ellos son, por ejemplo, minimizar los errores en el cuidado de los pacientes. Es decir, al evaluar que, por ejemplo, un estudio nos menciona que determinada intervención, por ejemplo, la aspirina, tendría en este caso mayor riesgo de sangrado que un beneficio en la mortalidad, entonces probablemente los clínicos se inclinarían por no utilizar la aspirina, debido a que los riesgos podrían ser mayores que los beneficios potenciales, ¿no? También reduce los costos del tratamiento de los pacientes, ya que, como les mencionaba, no solamente se incluye la evidencia y las preferencias de los pacientes y la experiencia clínica, sino también otros criterios como, por ejemplo, el uso de los recursos, ¿no? Si es que esta intervención probablemente no es muy eficaz o quizás no es tan, no fue superior su eficacia con respecto al placebo, pero es costosa, entonces probablemente la decisión vaya por no recomendarla o no utilizarla, debido a que no hay un beneficio sustancial, ¿no? También que optimiza la calidad del cuidado del paciente, porque como les mencionaba, estamos en contacto con la evidencia científica de mejor calidad disponible al momento, y también esto nos crea un hábito, el hábito de acceder a la literatura científica, que es la mejor garantía para el avance del conocimiento y mantenerse al tanto del progreso científico. Además que esto también abre puertas a la investigación propia en sus respectivos centros asistenciales, que es algo bastante importante y quizás tenemos en cuenta que los tiempos podrían ser cortos, sin embargo esto también podría abrir esa posibilidad, ¿no? A ver qué está pasando con nuestros pacientes y por alguna razón de repente un tratamiento podría funcionar de manera distinta en nuestros pacientes y ello ser el inicio del planteamiento de un estudio de investigación, ¿no? Y por último, algunos mitos sobre la medicina basada en evidencia que queremos también aclarar, ¿no? Acerca de, por ejemplo, lo siguiente. No sé si es que también habrán escuchado acerca de estos conceptos, como por ejemplo, alguien menciona que la medicina basada en evidencia no es útil cuando no hay buena evidencia disponible. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en realidad eso no es cierto, sino que la medicina basada en evidencia significa usar apropiadamente la mejor evidencia disponible al momento para realizar el cuidado de los pacientes. Es decir, inclusive si es que la calidad metodológica de lo que encontramos no es adecuada o tiene un alto riesgo de sesgo, nosotros podemos tomar una decisión también en base a eso y decir que probablemente en este momento no sea prudente otorgar una intervención. Es decir, también salimos de la incertidumbre de no conocer qué está sucediendo. Así que no es necesariamente cierto que no es útil cuando no hay buena evidencia, sino que en verdad hay que evaluar críticamente lo que estamos encontrando en la literatura, ¿no? Otro concepto que también se ha escuchado bastante es acerca de que la medicina basada en evidencia es un algoritmo que ignora la experticia y juicio clínico, y que es algo que, como ustedes han visto durante la presentación, no es cierto, sino que más bien estamos integrando esta experticia clínica y las preferencias de los pacientes para tomar una decisión adecuada, ¿no? Y otro concepto también que se ha escuchado continuamente
es que la medicina basada en evidencia solo son números y estadísticas. ¿Y esto qué opinan al respecto? La verdad no es del todo cierto. Si bien nosotros utilizamos técnicas estadísticas para poder llegar a un resultado que queremos extrapolar a una población en un estudio de investigación, sea una revisión sistemática o sea un ensayo clínico, no es solo números, sino que también tenemos que tener en cuenta que este resultado en un estudio tiene que ser extrapolado individualmente a un paciente. Y el médico tiene que tener esa capacidad crítica para poder decidir si es que lo que se está encontrando en verdad es aplicable o no a nuestro paciente. Entonces, con eso concluye la presentación del día de hoy, recalcando quizás los puntos más importantes de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que sobre todo me gustaría que tomen en cuenta este mensaje clave, que la medicina basada en evidencia es un proceso mediante el cual nosotros integramos información, la mejor evidencia disponible, junto con la experticia clínica, con los valores de los pacientes, para poder tomar una decisión para el mejor cuidado de los pacientes. Y como ustedes han visto, la medicina basada en evidencia sigue 5 pasos, que es, práctico poder tenerlos en cuenta y poder desarrollarlos en, por ejemplo, una ronda durante las sesiones en el hospital o para discutirlo con los colegas, ¿no? De repente en algún momento puedan tomarse un tiempo para, durante estas sesiones académicas, hablar un poco acerca de la medicina basada en evidencia. Es decir, buscar una, por ejemplo, revisión sistemática acerca de una intervención para un paciente en particular o para una situación en particular y poder discutirlo entre ustedes también y evaluar críticamente la evidencia y si es que en verdad lo que se está proponiendo en el estudio puede ser aplicable o no a los pacientes que ustedes están evaluando, ¿no? Entonces, con eso concluye la presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que la presentación haya sido de su agrado.